conferencia. Dígale a su hermano, muévase de su lugar. Aleluya. Bienvenido a la conferencia, dígale, bienvenido a la conferencia. Aleluya. Amén. Qué bueno, hermano. Saluda a su hermano. Bendiga a su hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Podemos tomar asiento dando un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, vamos a aprender. Conferencia de Doctrina Apostólica. ¿Qué predica la Iglesia Pentecostal Unida Internacional del Ecuador? ¿Qué predicamos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es la identidad de Dios? ¿Quién es Dios? Entonces, los que trajeron sus cuadernos, hermanos, empieza a tomar nota porque vamos a entrar en la conferencia. Y el mensaje que vamos a tratar es acerca a quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuántos seres hay en la deidad? Gloria al Señor. Ojo, quiero dar también oportunidad de preguntas después que termine la conferencia, con la ayuda del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a estudiar Juan 4:24, hermanos. Pueden ir anotando y recuerden, por motivo de tiempo, vamos a hacerlo un poquito rápido. Tal vez no vamos a correr, pero sí vamos a hacer un poquito rápido para abarcar toda la ponencia. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Si usted trajo su cuaderno y quizás no le da tiempo de leer la cita porque estamos haciéndolo un poco acelerado, usted anote y después usted va en su casa tomando lectura de lo que estamos tratando a continuación. Juan 4:24. Gloria al Señor Jesús. ¿Decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo primero, hermano, que quiero, antes de leer esa escritura, yo voy a leer una. Esa la voy a leer yo, pero para mostrarles algo. Colosenses 3:17. Ojo y oído. Anótenlo, que les quede grabado esto para siempre en sus vidas. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dice la Escritura: y todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, vamos a leer Juan 4:24. Ya lo hallaron, ¿verdad? Juan 4:24. Ahí sentaditos, y leemos. La Biblia dice, ¿sí o no? Dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Tenemos que sujetarnos, hermanos, a lo que dice la palabra de Dios. Ojo, yo no voy a introducir aquí mis pensamientos o mi concepto. Todo lo que yo le voy a hablar acá, o todo lo que yo le voy a mostrar acá, usted mismo se va a cerciorar por la palabra de Dios si es así o no es así. Entonces, leemos en el nombre de Jesús, basado en Colosenses 3:17. Decimos amén. Amén. Todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Note bien, la Escritura dice: Dios es espíritu. A ese ser que nosotros llamamos Dios, la palabra Dios significa ser supremo. Pero ese ser que nosotros llamamos Dios, hermano, su naturaleza, o sea, está conformado, no es de yeso, no es de cartón, no es de barro, no es de lámina de zinc, sino, hermano, que es espíritu. Dios es espíritu. Ahora, el texto nunca indica en Juan 4:24 que Dios son espíritus. No pluraliza la naturaleza de Dios. Ni tampoco dice, hermano Jimmy, consígame agua, por favor. Ni tampoco dice, hermanos, Dios es espíritus. O lo dice. Yo creo que usted se certifique en su Biblia. Ni dice Dios es espíritus, no termina en plural,
dice Dios son espíritus, sino que dice Dios es espíritu. Es decir, que Dios es un espíritu. Vamos a trasladarnos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios 3, 17. Recuerden, es conferencia de doctrina apostólica y estamos estudiando quién es Dios. 2 de Corintios 3, 17 dice de la siguiente manera: porque el Señor, 2 de Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu. 2 de Corintios, hermanos, puedo esperar a alguien, pero sí les agradezco. Por eso les digo que también pueden anotar, hermanos, porque la idea es que usted lleve también la enseñanza, aparte de llevarla a la mente, llevarla para su casa. 2 de Corintios 3, 17 dice: porque el Señor es Él, dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Note bien que la Escritura dice porque el Señor es el Espíritu, no dice porque el Señor son los Espíritus. Si usted leyó, no sé cuántos aquí están leyendo, hermano, pero dice el Señor es Él. Y el pronombre Él indica un singular. ¿Cuáles son los pronombres? Él, los, ellos, nosotros, vosotros. Son pronombres personales en gramática. Ahora, porque el Señor es el Espíritu. Está hablando de un espíritu, no dice el Señor son los espíritus. Entonces, cuando usted dice te adoro Dios, te adoro Señor, usted está adorando al Espíritu, porque Dios es Espíritu y el Señor es Espíritu. O sea, decir te amo Señor, usted está amando al Espíritu, porque Dios es Espíritu. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 4. 4. Si alguien pues lo halló, hágalo saber, levante la manito, dígame. Amén. Efesios 4 dice: un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Note bien que la palabra espíritu ahí está con E mayúscula. Cuando usted vea la palabra Dios con D mayúscula en la Biblia, se trata del Dios verdadero. Cuando usted vea el espíritu con E mayúscula en la Biblia, está hablando del Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Entonces, vemos que aquí la Escritura dice un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora, vamos a leer 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro 1:16. Gloria al Señor. Cuando lo encuentren, por favor. 1 de Pedro 1:16. Dígame. Amén. Gracias, hermano. Dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea que, ¿cuántos creen que el Señor es santo? Amén. Ahora, recuerden que leímos hace ratito donde la Escritura dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Diga conmigo, espíritu. Espíritu. Dice un espíritu, ¿sí o no lo dice? Sí. Lo leímos, ¿es bíblico o no es bíblico lo que le estoy diciendo? Amén. Ok. Ahora, Dios es espíritu y Dios es santo, ¿sí? Decimos amén. Amén. Si nosotros unimos las dos palabras, espíritu y santo, ¿qué sale ahí? Santo. Entonces, cuando usted escucha hablar del Espíritu Santo, no piense que es algo aparte de Dios. No, es el mismo Dios, porque Dios es espíritu y es santo. Amén. Y recuerde que la Escritura dice que Dios es un solo espíritu. Les recuerdo, Juan 4:24, Dios es espíritu. 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu. Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu. ¿Sí o no? Ahora, vámonos al libro de Job. Libro de Job, Antiguo Testamento. Job, Antiguo Testamento. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 33, versículo 4. Los niños, por favor, silencio. 33, versículo 4. Dígame. Amén.
Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es decir, dice Job, el Espíritu de Dios me hizo. O sea, ¿quién nos creó a nosotros? El Espíritu de Dios. Pero al decir nosotros que el Espíritu de Dios nos hizo, no estamos hablando de que alguien aparte de Dios nos hizo. No, Dios mismo nos hizo. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Si yo digo el Espíritu Santo me hizo, Dios me hizo porque Dios es el Espíritu Santo. Ahora, cuando la Escritura dice en Génesis capítulo 1, vámonos a Génesis capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 1 y 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué más dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Ahora, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿estará hablando algo aparte de Dios? No. Es lo mismo que dijera, Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Ok, ¿estamos de acuerdo que Dios es Espíritu bíblicamente? Y que Dios es un solo Espíritu. Ahora, vamos a ver, hermanos, cómo Dios identifica su singularidad, su unicidad. O sea que Dios es uno estrictamente. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Capítulo 4, versículo 35. ¿Alguien lo tiene? 4:35. Ruego la mayor atención, hermano, en esto, porque esto es estructural, esto es vida eterna, si creemos de acuerdo a la Escritura. 4:35, libro de Deuteronomio. Gloria a Dios. Y recuerden anotar también. Libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Dijo Moisés al pueblo: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No dice de ellos, ojo y oído. La Escritura dice fuera de él, no de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un solo espíritu. No hay otro Dios fuera de ¿dónde? De él. En el mismo capítulo, en el versículo 39, ahí mismo. En el versículo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y el único que vino a la tierra hace 2000 años fue Jesucristo. No, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Estamos en el libro de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio en hebreo significa la segunda ley. Capítulo 6 versículo 4, libro de Deuteronomio. ¿Lo tiene? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es lo mismo que decirlo en el hebreo. En el hebreo dice Shema. La palabra Shema es escucha. Shema Israel o Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ojo hermano, que Dios se identifica desde el principio con el número uno. Ojo, uno, un solo espíritu. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32 verso 39.
Deuteronomio 32, verso 39. Pendiente, hermanos, anoten, apunten y presten atención. Les digo que después que termine yo la conferencia, pueden haber cualquier pregunta que usted pueda hacer. 32, 39. ¿Lo tienen? Amén. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Ven lo que dice la Escritura? Ve ahora que yo soy, dice el Señor, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Escuche esto, iglesia. Dios no está compuesto por seres, 2 o 3 seres, porque la Escritura dice no hay dioses conmigo. ¿Lo dice la Escritura o no lo dice? No dice la Escritura no hay dioses con nosotros. No hay dioses ¿con quién? Si yo digo ahorita acá, en este momento, se van todos, me dejaron aquí solo, yo digo no hay hermanos conmigo, pero quedé yo solo, ¿sí o no? Soy yo solo. Pero si yo digo no hay dioses con nosotros, ya aparte de mí hay otros. Entonces el Señor dice no hay dioses conmigo, porque Él es uno. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, que el Señor Jesucristo, o que el Señor del Antiguo Testamento prometió venir a salvarnos a nosotros. Ahora, ¿qué pasó con la humanidad, hermano? La humanidad cayó en pecado. Adán y Eva pecaron, ¿sí o no? Sabemos esa historia, todo el mundo conoce esa historia. Y como Adán y Eva pecaron, nosotros heredamos genéticamente ese pecado. Yo no puedo morir por ustedes, ni ustedes pueden morir por mí, ni usted puede morir por su hermano, ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Porque somos pecadores todos. Algunos somos pecadores arrepentidos, cristianos, otros no son cristianos, son pecadores no arrepentidos. Pero ¿qué pasa? Que tenía que venir alguien limpio a salvarnos, alguien limpio de pecado a salvarnos. Y para muestra un botón, hermano, Dios mismo, el único Dios que siempre ha existido, se ofrece a salvarnos a nosotros. Para nuestra salvación se necesitaba derramamiento de sangre. Pero recuerde de que Dios es ¿qué? Leímos en Juan 4:24. ¿Dios es qué? Espíritu. ¿Y un espíritu usted cree que tiene carne, hueso y sangre? No, los espíritus no tienen carne, hueso y sangre. Para nuestra salvación se necesitaba derramamiento de sangre. Entonces Dios se ofrece como el sacrificio por nosotros. Vamos a leer Génesis capítulo 22, hermanos, para que usted vea cómo Dios empieza a anunciar que Él mismo viene a la tierra a salvarnos. Génesis 22, una historia muy particular. Génesis capítulo 22. Gloria a Dios. Creo que este mensaje lo vamos a transmitir por el canal de Azusa Conference. Hermano Edgar nos está ayudando a grabar. Gloria a Dios. Muy bien. Hermanos, estamos ahí en Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, la palabra holocausto significa sacrificio.
Y respondió Abraham. ¿Qué respondió Abraham, hermano? Y dice, Dios, lo que están leyendo en la Biblia, dice, esto es profético, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dice, Dios se proveerá. La palabra proveer es Dios se va a dar, Dios se va a entregar, dice la escritura, para el sacrificio como cordero. Ahí no dice, Dios enviará a otro que se va a proveer. No dice, Dios se proveerá, Dios se va a dar. ¿Cómo qué? Como cordero. Es por eso que cuando leemos en Juan, escuche bien, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, esa también la puede anotar. Juan capítulo 1, versículo 29. Gloria a Dios, hermano. Oiga, puede hacer paneos de varios ángulos. Capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero acuérdense que la profecía que decía, Dios se proveerá de cordero. Es decir, que Dios iba a hacer el sacrificio por nuestros pecados. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Vámonos ahora, mis amados, en el libro de Salmos, Salmo 130. Salmo 130. Gloria a Dios. Por favor, indíquenme cuando lo hayan. Salmo 130, versículos 7 y 8. Esto es profético. Profecía mesiánica que anunciaba la venida de Dios a la tierra.